¿Qué tal, Joy Lovers? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, para esta oportunidad les vengo a explicar un poco más que nada cómo han sido mis testeos en base a mi proyecto de mi microservicio. Este microservicio que está implementándose uno lleva como nuestra funcionalidad de métodos de psicología, el psicología welfare, que más que nada son las evaluaciones que vamos a estar diciendo como el bienestar de psicólogo estudiantil en base a esta institución educativa que estamos haciendo. Uno, tengo la creación, el eliminar, el listar, tengo las acciones de delete por si en caso hay una prueba exitosa, inicial, dependiendo en caso de positivo y las demás opciones. O sea, si hay un caso positivo, me lanzo un 200, si no, me sale un negativo, los editados y los restauraciones. Para poder verificar de estos 25 testeos que he implementado, voy a hacer uso del comando mbn test. ¿No? Que aquí lo tengo. A ver, vamos a ver, aquí está. Muy bien, y vamos a esperar unos minutitos, bueno, más que minutitos, sino un segundito, hasta que se nos dé a la acción. Miren, en este caso ya dio el resultado, que dice, se han ejecutado los 25 y hay 25 que se están ejecutando correctamente. Eso viene a ser entonces que todo está saliendo bien en base a los test que estoy implementando con el uso de Mockito. Que son datos, bueno, no son datos de la misma base de datos, sino son datos simulados. Bien, ahora voy a responder ciertas preguntas que vienen a ser en base a esto, las preguntas que me están diciendo. En uno es, ¿qué conceptos nuevos sobre las pruebas sanitarias y Moquito aprendimos? Bueno, hay que entender un poco más que nada. Lo que he aprendido con Moquito es que poder simular el comportamiento de las dependencias en base uno, sin tener una necesidad de consumir una base de datos. Ya nosotros en base a eso no necesitamos ni un microservicio corriendo, ni un proyecto corriendo. Simplemente nosotros necesitamos los datos que hayamos nosotros mismos colocado para que el test nos devuelva correctamente. Un ejemplo, nosotros no necesitamos conectarnos a una base de datos como aquí lo tengo, que es Postgres. Ya no necesitaría implementar en mi resource, no tendría que implementarle la conexión directa a la base de datos local o la base de datos en nube. Entonces, cuando nosotros usamos el Web Repository Film by ID, estamos diciéndole, ¿no?, que ese testeo nos devuelva el repositorio. O sea, ya vamos a omitir esas partes. También aprendí en esta parte que es el Step Verific, que viene a ser el proyecto de Refactor. Es una herramienta que mayormente nosotros estamos usando para que este sea un modo reactivo, así usándose el mono y flux, donde nosotros no necesitamos usar lo que son los assert equals, que normalmente son datos que llegan y bueno, de forma un poco más corriente, sino que esto implementa un flujo donde nos va a permitir verificar cada elemento que va a emitir todo este flujo corriendo. Otro concepto literalmente que podría implementar es cuando nosotros implementamos los casos positivos y los casos negativos, cuando usamos el hard delete, que aquí sí se da cuenta que es el caso positivo, y el caso negativo, cuando todo sale bien y cuando todo sale mal. Este dato en este caso, cuando dice todo sale mal, es cuando está el caso que no existe o en caso que hay un error. Y hay una acción más que aquí estoy colocándole, que es el caso de excepción. Esto viene a ser una falla dentro de datos o un servicio externo que estamos consumiendo. Eso es lo que podría implementar en la primera pregunta, que dice qué conceptos. En la segunda es qué parte de la actividad nos resultó más fácil y por qué. Bueno, en este caso, como he trabajado de manera, bueno, solo, no he trabajado con alguien, sería una parte más sencilla sobre los tests que he implementado en los casos positivos, que aquí se da cuenta, donde nosotros al momento de crear o rastrear, estos bloques ya son más directos en base a lo que se usa o se consume del repositorio, donde se encuentra el dato, se guarda y se llega a retornar todas las acciones dependiendo de la estructura preparada por Moquito al momento de ejecutarse en el caso y al momento del uso donde podemos resultar un Step Verifier. También me fue un poquito más sencillo entender un poco más que nada la arquitectura hexagonal que estoy implementando con mis compañeros en base a este microservicio, porque en depender de puertos, en depender, está todo bien definido porque ya mayormente sabía exactamente lo que tendría que moquear en cada text. Siguiente pregunta, ¿qué dificultades técnicas o de coordinación tuvimos?
Bueno, yo he trabajado un poco indiferente con lo que es a veces con mi partner, porque como digo, he trabajado solo, pero he tenido un partner. Bueno, la primera dificultad que fue trabajar es que cuando intentábamos a veces yo implementarlo, enseñarlo en un momento, decirle cómo se usa el blog para tener resultados directamente, esto viene a ser de funcionamiento en todos los textos, no de una forma correcta de testearlo. O sea, el punto blog mayormente se basa en un resultado directo. Pero tuvimos que aprender a usar lo que es el Step Verific, donde nos permite, o sea, aprenderlo a testear correctamente. Hay una dificultad que a veces fue, es que el proyecto se usaba Java 17, pero nosotros a veces teníamos configurado en nuestro sistema, entre ellos o el mío, a veces cuando usamos a un Java 8. Y hay un problema a veces cuando hacíamos en test, pero no hay nada que nos podría dificultar al momento de cambiar nada más en las variables de entornos. Cositas así. ¿Cómo lo resolvimos en equipo? Bueno, en base a esto, yo tuve que revisar de la forma más el proyecto completo para entender un poco más que nada cómo iba a implementarse los archivos que me servían y algunos patrones que ya no estaban siendo utilizados. Entonces, estos se iban a omitir o en place al proyecto, donde si no entendía un patrón, pues podríamos omitirlo o eliminarlo dependiendo al uso que yo le voy a dar. ¿Qué pruebas adicionales podríamos incluir para mejorar la calidad? Bueno, aquí están las básicas, ¿no? El crear, eliminar, el listar, cositas así. Pero otras pruebas podrían ser las pruebas de validaciones, las pruebas de integraciones, las pruebas de controlidad de las API REST y de las pruebas de los clientes externos. Cada uno podría implementarse lo que es en la base de 2H2, otros podrían verificarse si es que hay una función. En caso de los clientes externos, podríamos ver si es que el servicio externo está respondiéndonos o no nos responde. Cositas como que nos sirven, tanto en base a nuestro controlador, los controladores de otros microservicios, para poder verificar el código siempre del HTTP y ver un formato de respuesta más accesible a este. ¿Qué beneficios, en última pregunta, dice, qué beneficios tiene realizar estas pruebas en un entorno empresarial? Bueno, esto depende mucho de las empresas, en este caso de una empresa X, dependiendo si el código siempre va a cambiar. No el código va a ser siempre el mismo. El código va a cambiar constantemente si alguien modifica una lógica. Dependiendo, en este caso, un ejemplo, el delete evaluation use que está acá, uno, si es que sin querer rompemos algo, los tests que tenemos van a detectar que algo está produciéndose en manera de error. También reduciría lo que vendría a ser la revisión manual. O sea, nos gastaría un montón de tiempo en probar a mano en Postman cada vez que queremos hacer un cambio. En cambio, los tests nos ejecutarían automáticamente todo. Y como los pipeline, que es cuando nosotros subimos un cambio a nuestro doc, a nuestro Git, action o acciones, es algo más sencillo por si algo falla o algo está cambiando, siempre hay una verificación de un testeo. En todo contexto de todo lo que quería implementar, este microservicio específicamente siempre va a evaluar lo que son los datos psicológicos, pero también son datos sensibles por cada estudiante que tenemos registrado. Un error de lógica que dependiendo sea un estudiante que está desactivado o restaura un dato erróneo, podría manifestar un error grande al momento de buscar datos incorrectos, al momento de querer volver a listar un dato que ya no existe. Y estas en las pruebas unitarias, que son los testeos, me van a garantizar esa lógica donde yo siempre voy a poder esperar y comparar, protegiendo la integridad de mis informaciones en base a mis datos de cada examen que haya realizado. Esas serían todas las respuestas y eso sería lo que podría completar en base a este punto que me están pidiendo. Muchísimas gracias. Eso sería todo por hoy. Nos vemos con el Hasta el siguiente video. Bye bye.